Disculpen, chicos. Perfecto. Ahora pongo compartir. Exacto. Estoy grabando. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me ven? ¿Ven la pantalla? Todavía no, Mariana. Ah, esperen un poquito porque algo pasó. Ahí. Ahí me ven a mí, ¿no? Sí, tenemos a vos, la pantalla todavía no. Ah, Ahora sí. dame 2 minutos. Sí, ahora sí, estoy grabando y se ve la pantalla. Bueno, lo logré. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que anden bien. Hoy vamos a hablar un ratito sobre medicación tópica y sistémica en endodoncia. ¿Qué es esto? Esto es un recurso más que tenemos en nuestros tratamientos, el cual debemos evaluarlo si lo vamos a utilizar o no, ya sea en un diagnóstico vital, como habló la doctora Claudia Medero en su teórico, o en un diagnóstico de necrosis, como habló el doctor en su teórico. Debemos analizar, más allá del diagnóstico, más allá de la anatomía, si estamos en una pieza anterior o en una pieza posterior, según el caso, si se necesita o no colocar una medicación intraconducto entre sesiones para mejorar o para llegar a nuestro éxito de tratamiento, ¿sí? Ese éxito que hablamos, que el diente pueda funcionar, que pueda volver a la masticación, que pueda funcionar estéticamente. Y evaluar también, según el caso clínico, si es necesario o no indicar medicación sistémica. Entonces vamos a charlar en este rato que tenemos para compartir qué tipo de medicaciones tenemos, cuáles son las más usadas y por qué y cómo las usamos. Les pido por favor que me interrumpen, yo no los veo, me interrumpen, me preguntan, ¿sí? Si no se oye, si se piensa, si se va a internet también me avisan. Esto ya les había mostrado, la secuencia de un tratamiento y lo venimos viendo en todos los teóricos. ¿Dónde ubicamos nosotros esta etapa, este recurso? Bueno, luego de la limpieza y la conformación, siempre y cuando la conformación llegue por lo menos, ya lo había dicho la doctora Medero, hasta una Lima 25. ¿Qué quiere decir? Que podamos conformar, instrumentar, limpiar, para que nosotros tengamos espacio o lugar para colocar una medicación intraconductos, ¿sí? Ahí estaría ubicado y luego viene una segunda sesión. Este cuadro lo había mostrado también cuando hablamos de sustancias irrigantes y de técnicas de irrigación, en el cual hablaba, arriba tenemos los diferentes eslabones de la cadena séptica, algunos de ellos, hablábamos de la historia clínica hasta los controles posteriores con la rehabilitación de la pieza. Yo les puse hoy diagnóstico, limpieza y conformación y obturación. Cada uno de estos eslabones se debe cumplir con los principios básicos de endodoncia. Hablamos de una limpieza y conformación, venimos haciendo hincapié en esto, en dos etapas, lo dividimos en dos capítulos, perdón, para que didácticamente lo entendieran. ¿Se acuerdan? El teórico de conformación, de instrumentación, de técnicas, y los teóricos o las charlas de limpieza. Una limpieza intraoperatoria, que les hablé yo, de una limpieza con las sustancias irrigantes, qué técnica, buscando un fin químico, mecánico y biológico, y otra limpieza que es la que vamos a hablar hoy. Por eso se los quise ubicar, para que mentalmente se den cuenta de qué estamos hablando. Es una sumatoria más a la limpieza. Se hace entre sesiones y se llama medicación intraconductos, intraradicular, medicación entre sesiones. ¿Y por qué tenemos que llegar a esto? Recordemos que el 35% aproximadamente de las paredes de nuestro sistema radicular no son tocadas, no son preparadas, ni por la irrigación, ni por la instrumentación, ni por los instrumentos. Entonces debemos ampliar nuestro espectro y ver qué otros recursos tenemos para que se llegue a ese istmo, a ese delta, a ese conducto lateral que no se pudo llegar con la limpieza y la conformación clásica. ¿Cómo nos damos cuenta? Lo vamos a ir viendo en la charla por diferentes síntomas y signos que el tratamiento nos da y nos lleva a la conclusión que debemos medicarlo para poder obturar.
¿Me van siguiendo? Sí, profe. Y bueno, no, fui una para atrás. Me apuré. A ver cómo voy para atrás con esto. Ay, denme un minuto. Disculpen. Y ahí voy. Bueno, entonces llegamos a definir lo que es la medicación tópica o medicación intraradicular. Es la aplicación de una droga externa, la aplicación externa de una droga con la intención de lograr efectos terapéuticos locales. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos una pasta, una solución, ahora vamos a ver, que colocamos dentro de nuestro conducto, o sea, una aplicación externa de la droga. ¿Con qué intención? Con intención de lograr algún efecto local, no sistémico. Esto tiene que quedar claro. Algún efecto ya sea en los tejidos perirradiculares, en las lesiones, o para evitar que el exudado continúe, o para motivar a que la fístula cierre. Entonces, colocamos una droga dentro de nuestro conducto para que haga algún efecto local en nuestra pieza que estamos tratando. Y acá hace mucho tiempo hay una controversia o hay discusiones o hay investigadores y escuelas que defienden una postura y otros que defienden otra. Durante mucho tiempo hubo escuelas que defendían sistemáticamente todo en una sesión. No importa si hay fístula, no importa si hay lesión, no importa si es infección primaria, secundaria o persistente, obturamos en una sesión. Mientras que están los otros que apoyan o avalan la necesidad de colocar siempre medicación intrarradicular. No importa si es vital, no importa si es gangrena. Bueno, hay por supuesto mucha literatura avalando uno y avalando otra. Nosotros somos de la escuela del aprendizaje para ustedes de varias sesiones, por varios motivos. Primero, porque no les da el tiempo clínico de realizarlas en una sesión, y porque cuando vemos que la condición en un vital, en una biopulpectomía, se puede dar en una sesión, no medicamos. Pero cuando estamos hablando de una necrosis, donde hay, como explicó el doctor, flora rebelde, resistente, formando un biofilm intra y extrarradicular, donde a veces la irrigación, como dijimos previamente, no llega a esos lugares, entonces vemos la necesidad de colocar una medicación para poder lograr combatir esa flora resistente. O muchas veces una fístula que no cierra, o sintomatología de las tablas. Bueno, entonces vamos a ver los diferentes casos cuándo colocaríamos y qué colocaríamos. Acá me fui para. Y acá, ¿por qué? Me voy a ver. Ay, no quiere nada conmigo. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de sustancias irrigantes? También es importante saber cómo actúa esta medicación. Según los grupos que estemos tratando, que estemos hablando, van a ser los grupos cómo van a actuar. Por ejemplo, si estamos hablando de los compuestos fenólicos, sabemos que estos compuestos denaturalizan las proteínas bacterianas y hacen que éstas pierdan sus funciones metabólicas, produciendo la lisis de las mismas. Si estamos hablando de los detergentes, sabemos que dañan las membranas bacterianas y causan la muerte de las bacterias. Y otros grupos de sustancias van a inhibir las enzimas. Entonces sabemos que la medicación va a actuar en sí en las bacterias. Depende del grupo que estemos hablando, si actúan en las membranas, si actúan en las proteínas bacterianas o en sus enzimas. ¿Qué requisitos tiene que tener una medicación tópica ideal? Bueno, estos serían los requisitos de una medicación ideal. No la tenemos, ya vamos a ver que nuestra vedette, que es el hidróxido de calcio, no cumple con algunos y hay que asociarlos, que otras no cumple con otros requisitos, pero la medicación ideal tendría que tener amplio espectro. ¿Por qué? Para poder abarcar levaduras, hongos, virus, bacterias, hasta las más rebeldes. Eso sería lo ideal, un antimicrobiano de amplio espectro, que actuara en presencia de sustancia orgánica, pus y sangre, que fuera biocompatible con los tejidos, que tuviera baja tensión superficial, también lo hablamos en las sustancias irrigantes, para que pudiera penetrar en los conductillos dentinarios, que tuviera un pH neutro, que fuera químicamente estable,
que fuera volátil dentro del conducto para mayor efectividad, que no sea antigénico, que estuviera al alcance de todos los profesionales y que no coloreara la estructura dentaria. Esta sería la medicación ideal. ¿Cuál es nuestra vereda? ¿Cuál es la medicación que nosotros utilizamos en la mayoría de los tratamientos y nos da resultado? El hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio es un polvo blanco que se obtiene del agua con el óxido de calcio fresco. Es poco soluble y tiene diferentes propiedades. Ahora las vamos a ver. Yo durante toda la charla les voy a ir mostrando fotos, ya sea de la medicación tópica como la medicación sistémica, que existe en nuestro medio. De cualquier marca comercial, no estoy casada con ninguna, así que les voy mostrando los diferentes tipos que tenemos en nuestro medio para que ustedes se vayan familiarizando, porque muchas veces van a la farmacia de facultad, piden el hidróxido de calcio y no ven ni siquiera cómo viene o cómo es el frasco, entonces nos vamos familiarizando, que me parece que también es importante. Las propiedades del hidróxido de calcio está dado por la liberación de su fosfatasa alcalina. ¿Esta qué hace? Estimula los tejidos para su reparación, ¿sí? ¿Y cómo actúa el hidróxido de calcio? Actúa remineralizando los tejidos, actúa y es muy buen antiinflamatorio, antimicrobiano, antifúngico, es antiexudativo, ayuda a detener las reabsorciones radiculares y promueve la apexificación. Vamos a ir viendo después en diferentes casos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este hidróxido de calcio? Es una medicación iónica. Como vemos en su fórmula química, tenemos el hidróxido de calcio que se desdobla en calcio y en iones hidroxilos. Estos iones hidroxilos son los que penetran en la dentina a través de los túbulos dentinarios. ¿Y qué hacen? Aumentan el pH de la parte periférica de la raíz y inhiben el crecimiento de esta manera de las bacterias, favoreciendo la reparación de esa zona, ¿sí? ¿En dónde específicamente se alojan? En las áreas de reabsorción del cemento, a través de los túbulos dentinarios. Entonces, inhibe el crecimiento bacteriano al cambiar el pH a través de estos hidroxilos y favorece así la reparación. Todo el año hablamos de les pedimos coloquen hidróxido de calcio con agua destilada, coloquen hidróxido de calcio con glicerina. Ustedes van, piden, les dan el polvito blanco con el vehículo. El hidróxido de calcio, este polvo blanco, más un vehículo, forma lo que se llaman las pastas alcalinas. Por lo tanto, pregunta de examen, cuando les preguntamos qué pasta alcalina conocen, quedan en blanco. La utilizan todo el año y cuando se lo preguntamos quedan en blanco. El hidróxido de calcio más un vehículo es una pasta alcalina, ¿sí? ¿Por qué pasta? Porque no fragúa, no endurece como los cementos. Esto es una característica muy importante. Ya van a tener otro teórico de cementos de obturación, donde los cementos fragúan porque necesitamos esa característica para el sellado cuando obturamos. Pero acá, que es una medicación entre sesiones, que a la otra sesión la vamos a retirar mediante irrigación, mediante ultrasonido, necesitamos que no endurezca, que no fragüe, ¿sí? Entonces, característica fundamental de las pastas alcalinas y de todas las pastas, no fragúan. ¿Qué vehículos conocemos? Conocemos vehículos acuosos y vehículos viscosos. Los vehículos acuosos son aquellos que tienen una liberación lenta. ¿Se acuerdan que les dije? Y los iones hidroxilos, que son los que se liberan lentamente. Su acción es rápidamente, entre 7 y 15 días, entre 1 y 2 semanas. Se liberan rápido con estos vehículos acuosos de liberación rápida, como el agua destilada, el suero y la metilcelulosa. ¿Sí? Entonces, cuando sabemos que tenemos un paciente que lo vamos a ver a la semana siguiente o a los 14 días, pero por ejemplo, necesitamos un control de hemorragia, ¿se acuerdan que la doctora Medero les explicó que muchas veces hacíamos la extirpación y seguía la hemorragia? ¿Cómo controlábamos esa hemorragia? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Primero verificábamos que hubiéramos extirpado todo el tejido pulpar. Estamos hablando de una biopulpectomía. Luego irrigábamos con abundante hipoclorito. Luego secábamos con conos de papel.
Y si la hemorragia continuaba, dijo la doctora, colocábamos hidróxido de calcio con un vehículo acuoso. Por ejemplo, ese es un uso. O como poder antiinflamatorio. O en las necrosis, ya lo vamos a ver. Pero vamos a ver al paciente en 7-14 días. Su liberación es rápida. Cuando colocamos un vehículo viscoso, como la glicerina, el polietilenglicol y el propinelglicol, son de liberación lenta. ¿Qué quiere decir? El paciente lo vamos a ver en 1 mes y medio, en 2, el paciente se va de viaje, o el paciente nos avisa que se va a operar y que por 1 mes y medio no va a poder venir. Y nosotros no podemos obturar en esa sesión porque hay un exudado, porque la fístula sigue activa, por diferentes motivos, porque la pieza todavía no está conformada. Entonces colocamos una medicación dentro del conducto, pero de liberación lenta, porque sabemos que necesitamos que esos iones hidroxilos se vayan liberando, vayan actuando, vayan cambiando el pH, activen la reparación, pero en forma lenta, prolongada, porque no vamos a verlo a ese paciente en 7 días. ¿Queda claro? No se asusten con este cuadro. Este cuadro lo que les muestra es que las pastas alcalinas las formamos nosotros. Y acá cada autor va mezclando este hidróxido de calcio con diferentes sustancias para ampliar y darle ciertas características. Por ejemplo, las primeras que le dije era el hidróxido de calcio con un vehículo. Pero vino Maisto y dijo, yo le voy a agregar iodoformo, hidróxido de calcio, iodoformo y metilcelulosa. ¿Por qué le agregó iodoformo? Porque quería ampliar su poder antiséptico que tiene el iodoformo, quería darle radiopacidad, quería ver su pasta alcalina. Elemento muy importante, quería colocarlo y ya vamos a ver que si no colocamos una sustancia radioopaca, el hidróxido de calcio, vamos a mostrar una radiografía, se ve con el mismo trabeculado que la dentina. Entonces, si queremos ver si hay una perforación o si lo colocamos bien y llegó al tercio apical de nuestro conducto, podemos colocarlo iodoformo que le da la característica de radiopacidad. Luego vino Frank y le agregó al hidróxido de calcio para monoclorofenolacamfurado, porque dijo, el hidróxido de calcio no actúa sobre el Enterococcus fecalis, no actúa sobre el Candida albicans, y el paramonoclorofenolacamfurado sí. Entonces hizo hidróxido de calcio con una gota de paramono. Lo mismo, luego dijo, le voy a agregar a esto mismo un vehículo de liberación lenta y sulfato de bario que me va a ayudar a la radiopacidad. Y así sucesivamente, ustedes van a leer, chiquilines, en la literatura, Holland, Leonardo, cómo le fueron agregando elementos para agregarle propiedad. Nosotros no pretendemos que las sepan de memoria a las pastas alcalinas, pero si nosotros preguntamos cómo ampliamos el espectro del hidróxido de calcio en una situación con una lesión rebelde de infección persistente, bueno, agregándole, por ejemplo, paramono. ¿Por qué? Porque el paramono actúa sobre esa flora. O si lo quiero ver al hidróxido de calcio en las radiografías, ¿qué sustancia le agrego? Una sustancia radioopacadora, como el sulfato de bario, como el iodoformo. ¿Entienden cuál es nuestra postura? Razonar, saber lo que nosotros vamos a preparar en nuestra loseta y no colocarlo automatizados. Cuando yo les digo, o cualquier docente, pedí en farmacia hidróxido de calcio, metilcelulosa y iodoformo. Ustedes no tienen ni idea por qué. ¿Sí? Hay que saber por qué en cada caso y qué le vamos agregando y para qué. ¿Queda claro? También nosotros lo podemos preparar en nuestra loseta. ¿Sí? Es una forma económica, nosotros vamos manejando qué colocamos, pero también hay preparados comerciales, que les traje algunos para que vieran, que ya viene el hidróxido de calcio con los diferentes vehículos y las diferentes sustancias. Por ejemplo, el hidrocal, o el ultracal, o el endocal, el pulpodent, vienen en cánulas, en jeringas, donde nosotros las colocamos dentro del conducto. Estas preparados tienen ventajas y desventajas, como todo, chiquilines. La ventaja ya la están viendo. Miren estas agujas, estas cánulas preciosas que pueden ser colocadas dentro del conducto y llevar a una longitud y de una determinada manera más fácil que como les voy a explicar ahora que vamos a colocar nuestra pasta preparada en la loseta. La desventaja es el costo, que es elevado,
mucho más elevado que el preparado por nosotros, y el desperdicio de material, porque en esas cánulas van quedando, esas cánulas son descartables por paciente, la utilizo y la debo desechar, y en la cánula queda el hidróxido de calcio que se seca y hay que tirarla. Pero deben saber que en el mercado hay, y muchos colegas de la cátedra se llevan mucho mejor con estos preparados que preparándolos en la loseta ellos mismos. Entonces, en forma de resumen, ¿cuándo vamos a usar nuestro hidróxido de calcio? En tratamientos conservadores, ya lo vienen viendo en tercero, ¿sí? En una protección pulpar directa, indirecta, en una pulpotomía parcial, en una pulpotomía o en una biopulpotomía. Ahora vamos a ver todos los usos, van a ver el abanico de uso del hidróxido de calcio. Ahora, cuando nosotros lo colocamos en un tratamiento conservador, ¿qué apelamos? ¿A qué función del hidróxido de calcio nosotros queremos que el hidróxido de calcio actúe? A la formadora de tejidos, en este caso, que no va a ser la misma que en una biopulpectomía donde vamos a querer que actúe como antiinflamatorio, ¿sí? Cuando lo colocamos al hidróxido de calcio en traumatismos y accidentes odontológicos, como puede ser una perforación, una falsa vía, queremos que actúe el hidróxido de calcio como reparador de tejidos. Es decir, el hidróxido de calcio tiene múltiples funciones y según el diagnóstico y en qué tratamiento lo coloquemos y cuál función nosotros apelamos. No va a ser lo mismo cuando lo colocamos en una necrosis, que estamos apelando a su poder antimicrobiano, a su poder antiséptico, o cuando lo colocamos en una reabsorción, ya sea externa, interna, o una reabsorción mixta, que queremos su función organolítica, ¿sí? Lo mismo en los procesos de apexificación que van a tener un teórico de eso. Lo colocamos apelando a la formación de ese tejido, del cierre o de que se complete ese cierre apical, ¿sí? Entonces, depende del diagnóstico lo que nosotros queremos, cómo actúe ese hidróxido de calcio. En la mayoría de los casos va a ser muy efectivo. ¿Cómo lo vamos a colocar? Es muy importante. Lo vamos a espatular en nuestra loseta con el vehículo, con la sustancia que lo queremos mezclar, hasta que quede en una consistencia pastosa o cremosa y lo podamos recoger como muestra la figura con la lima o con el lentulo. Se puede colocar en cada conducto, en el sistema radicular, con limas o con lentulo. Se carga la lima y se desplaza en sentido antihorario dentro del conducto, compactándolo con puntas de papel. Acá puse de vuelta para no olvidarme que entre 7 y 14 días de decírselos es la liberación rápida donde volvemos a citar al paciente para cambiar la medicación si es necesario o para ya hacer el toile del conducto, terminar de conformar, de instrumentar si no lo hicimos, conografía y obturación. Hay literatura actualmente que se dice que el hidróxido de calcio lo podemos activar con el ultrasonido, lo cual es muy, muy fácil de hacer con la misma punta que activamos la irrigación y ayuda a que el hidróxido de calcio penetre con mayor facilidad. Lo activa, lo hace más eficaz y al activarlo no sería necesario los 14 días, sino con 7 ya estaríamos cubriendo la acción de este hidróxido de calcio. Acá hay un esquema, que como todo esquema, muy lindo, es la compactación, los celestes y el hidróxido de calcio, es la compactación del hidróxido de calcio. Obviamente, ojalá nos quedara compactando con conos de papel que llegara a todos los conductillos laterales. Esto es un esquema. Luego colocamos una torunda estéril y el doble sellado. No quiero olvidarme de decirles la importancia del sellado coronario entre sesiones. ¿Se acuerdan que la doctora Adriana Rodríguez les habló del frasco de arena, que es muy claro ese ejemplo, por eso lo vuelvo a traer, cerrado para que no filtre, no solo cuando obturamos la parte apical, sino la parte coronaria? Cuando nosotros dejamos una medicación y vamos a ver al paciente a los 7, a los 14 días, debemos sellar, debemos tener un espacio de 4 milímetros, esto ya se habló, tener espacio para nuestro cemento temporario, que no exista filtración, porque si no todos los cuidados, la limpieza y los requerimientos y los requisitos que nosotros tenemos para que esta medicación actúe y sea eficaz, si nosotros no sellamos coronariamente, correctamente, y cuando viene el cemento está
flojo, vemos que estuvo filtrando, no sirve de mucho lo que hicimos. Así que el sellado coronario entre sesiones es tan importante como el sellado final. ¿Correcto? Acá les traje una radiografía. En la primera vemos como no está muy bien compactado el hidróxido de calcio, se ve luz del conducto radicular, acá no hay ningún opacador, ni iodoformo, ni sulfato de bario, es el hidróxido de calcio con metilcelulosa, y acá lo compactaron mejor. ¿Ven que se ve igual que la dentina, el trabeculado? Bueno, es muy importante la compactación para que su uso y su eficacia sea al máximo. Como resumen del hidróxido de calcio, que ya las venimos nombrando, es la eliminación de los microorganismos, neutralización de residuos tóxicos remanentes que hayan quedado, reducción de la inflamación de los tejidos perirradiculares y la disminución de exudados preexistentes. Aclaro, porque una vez me preguntaron, y no lo venía aclarando, este caso, y me pareció muy interesante, de todas las preguntas aprendemos todos. Este caso, donde hubo intercambio y rotación medicamentosa durante más de 3 meses, miren las lesiones perirradiculares en ambas raíces, mesiales y distales, miren la reabsorción en pico de flauta y la reabsorción del ápice. No fue que colocamos hidróxido de calcio y a los 7 días estaba así. Este caso llevó mucha rotación medicamentosa. Y ahora voy a explicar más lo que es medicación, rotación, como también lo nombró el doctor cuando habló de necrosis. Cuando nosotros tenemos un caso que es rebelde, que hay una fístula, que hay exudados, que nosotros colocamos hidróxido de calcio con un vehículo y no siguió la fístula activa, agregamos hidróxido de calcio con paramono, y ahora vamos a ver otras medicaciones que podemos ir cambiando. Y vamos haciendo lo que se llama la rotación medicamentosa, a ver cuál de ellas actúa mejor para el caso clínico. No todos responden de la misma manera con el hidróxido de calcio, con un paramono, y necesitamos otras medicaciones. Y acá voy a hablar de otras medicaciones que utilizamos. Primero les hablé de hidróxido de calcio, que es nuestra vedette y la que nos resuelve la mayoría de los casos. Pero también es importante hablar de otro tipo de medicaciones. Tenemos los compuestos halogenados, como vemos el yodo, el cloro. El cloro lo hablamos cuando irrigamos, como sustancias irrigantes. Los puse acá porque las clasificaciones están como compuestos halogenados, pero no son utilizados como medicación intraconducto. Lo usamos como irrigante. ¿Se acuerdan que el hipoclorito de sodio tenía una acción fugaz, rápida? Entonces, solo como irrigante. Luego tenemos el yodo, que ya lo nombramos, forma parte, este polvo amarillento con propiedades de radiopacidad y de antisepsia, forma parte de diferentes pastas, ya sea alcalinas, como otro tipo de pastas que vamos a ver. Otro grupo importante dentro de la medicación tópica son los aldehídos. Y tenemos el formocresol, que ya no lo utilizamos durante mucho tiempo, ya por su citotoxicidad comprobada en los tejidos, se dejó de usar en endodoncia. Y luego, otro conjunto, tenemos los compuestos fenólicos. Acá tenemos, por ejemplo, el eugenol, que como ustedes saben, es algo irritante, pero es calmante pulpar y forma parte de los sedantes pulpares. De cualquier sedante pulpar o de los que tenemos en el mercado, como el Sedax Forte, el Pulperil, el Supranestol, el eugenol forma parte de los calmantes. ¿Y por qué se los nombro? Esto no los colocamos dentro del conducto, pero sí los utilizamos muchas veces entre sesiones. ¿Se acuerdan cuando la doctora habló en biopulpectomías que a veces no llegamos a realizar la eliminación de caries, la exposición, levantamos o destechamos, la eliminación de la cámara pulpar, cateterismo, conductometría, conformación? A veces tenemos que resolver una urgencia, o tenemos poco tiempo, o nos lleva más tiempo por la poca experiencia clínica. Realizamos la historia clínica de endodoncia, la eliminación de caries, la preparación coronaria, aislamos y llegamos a exponer. ¿Cómo dejamos al paciente una vez que expusimos?
tiene un diagnóstico de pulpitis irreversible sintomática, por ejemplo, o asintomática, está con dolor el paciente, espontáneo, provocado, ponemos una torunda con un calmante pulpar, con un sedante pulpar. ¿Sí? Es un compuesto fenólico que va a actuar, como dijimos hoy, en las funciones metabólicas de las bacterias. En este caso, si es un diagnóstico vital, va a actuar sedando, calmando, en el proceso de la liberación de las prostaglandinas, va actuando calmando el dolor. ¿Sí? Como otro compuesto fenólico muy usado, o ya no tan usado, pero es usado por nosotros, es el paramonoclorofenolalcanforado. El paramonoclorofenolalcanforado es un fenólico usado desde principios del siglo, en 1929 se comenzó a utilizar. Hoy en día es verdad que se utiliza con menos frecuencia por su cuestionada citotoxicidad. ¿Cuándo vamos a usar el paramono? ¿Y cómo lo vamos a usar? ¿Y por qué? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Cuáles son sus desventajas? ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Se los voy a refrescar, se los dijo la doctora también en biopulpectomía. Estamos con ese tratamiento y muchas veces llegamos a destechar, eliminamos la cámara pulpar, pero no llegamos a entrar a realizar la conductometría, ni siquiera entramos a los conductos, ni siquiera hacer el acceso de conductos. Llegamos a hacer el acceso a cámara, eliminamos con mucha irrigación, cucharita de dentina, fresas especiales, la cámara pulpar, pero no llegamos a más. Entonces ahí podemos colocar, depende del diagnóstico, una torunda con paramono o una torunda estéril. Disculpen. Bueno. Con el olor a paramono. ¿Qué quiere decir? Mojamos una torunda con paramono y tomamos otra torunda estéril y tocamos esa torunda humedecida. Esa torunda es la que vamos a colocar en nuestra cámara. ¿Por qué es tan importante esto que se dice en muchos libros, el olor al paramono? Porque es muy volátil. Bueno, estoy atorada. Es muy volátil dentro del conducto y puede causar una periodontitis química. El paciente nos llama a las 24 horas y nos dice que está muerto de dolor, que no puede tocar el diente con la lengua, que cuando lo siente alargado, que cuando va a ocluir siente que toca antes. Entonces es una periodontitis química causada por el paramono. ¿Sí? Entonces es muy importante una torunda apenas con el olor de esta sustancia. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Están ahí oyéndome? Sí, profe. Bueno, ¿cuáles son las propiedades más importantes de esta medicación? Como ya dijimos, es un antimicrobiano de amplio espectro. Es aquella sustancia que va a actuar en la flora rebelde, en el Enterococcus fecalis, que es muy difícil de combatirlo, por eso lo combinábamos con el hidróxido de calcio. Y es un buen antiséptico. Como desventaja, tenemos que no neutraliza productos tóxicos, que no actúa en presencia de materia orgánica. Como les dije antes, está cuestionada su citotoxicidad y la acción fugaz de él es una desventaja. El 90% de la acción del paramono es en sus primeras 24 horas. Luego su acción desaparece. O sea que actúa en las primeras 24 horas. O sea que vemos al paramono solo o asociado con el hidróxido de calcio, pero también lo podemos ver formando parte de pastas antisépticas. Estas pastas, la más conocida y utilizada por nosotros es la pasta lentamente reabsorbible de Maisto. Está basada en su composición, la mayor parte de su composición por el clorofenolalcanforado. Por eso se llama una pasta antiséptica. Luego tiene otros elementos que le dan radiopacidad como el iodoformo,
lanolina, que es un vehículo, el óxido de zinc puro es lo que le da el enlentecimiento en su reabsorción. Se dice que 1 milímetro de esta pasta lenta se reabsorbe entre 1 a 4 meses. ¿Cuándo la vamos a usar? Bueno, en estos casos que veníamos hablando. Lesiones persistentes rebeldes. Viene el paciente y me dice hace 6 meses, 8 meses que están con este tratamiento. Me lo abren, me lo cierran. Me lo abren, me lo cierran. Me lo dejan abierto, se me inflama la cara, no pueden, tengo una fístula que me está drenando activa hace 8 meses. Estamos frente a una infección persistente. Acá tenemos la peor flora en este relato del paciente que podemos tener. Ya la flora está más que armada, chiquilines. Hay biofilm intrarradicular, extrarradicular, hicieron sinergia, ya hicieron un batallón ahí, porque lograron resistencia, abren, cierran, no pueden combatirlo. Entonces acá ya sabemos que vamos a tener que ir con toda nuestra batería, con toda nuestra artillería, ¿no? Y bueno, la pasta antiséptica puede ser muy buena para cerrar fístulas, inhibir la persistencia de los exudados, trabajar en estas infecciones persistentes, lesiones de larga data, y esto lleva mucho tiempo de recambio de medicación. También se utiliza para hacer matrices, van a tener un teórico donde se les va a hablar de las matrices apicales, pero la pasta antiséptica de Maisto es muy buena para extravasarla fuera del ápice y lograr que el exudado comience a disminuir y hacer barreras, matrices para lograr un tope apical y poder obturar. Es decir, que la vamos a utilizar en todos esos casos que nombré, rebeldes, persistentes. ¿Y cómo? Igual que el hidróxido de calcio, cuando les dije que lo colocábamos con lentulo, con lima, siempre compactándolo con conos de papel, intentando que llegue a toda nuestra anatomía, a los lugares donde no llegó la irrigación, ¿sí? Entonces, con una buena compactación, con una buena colocación. Seguimos con otras medicaciones tópicas. Tenemos más recursos para seguir. Estos son menos utilizados, los antibióticos tópicos. Estamos siempre dentro del conducto, chiquilines. Todavía no empezamos con la medicación sistémica. Asociaciones de antibióticos y corticoides antiinflamatorios y la clorexidina en gel al 2%. Estas son otras medicaciones que podemos utilizar para colocar dentro del conducto. Los antibióticos conocidos para colocar dentro del conducto son pastas poliantibióticos. Son asociaciones de varios antibióticos que intentan llegar a toda la flora antimicrobiana. Tenemos el metronidazol, las tetraciclinas, les puse el grinazol, ya Septodon no lo trae hace un tiempo, pero era muy bueno como una pasta poliantibiótica, bien digo. Tenemos una pasta conocida por nosotros, con discusión en su uso, que es una pasta triantibiótica, con la mezcla de ciprofloxacina, metronidazol y cefalosporina, que antes era hecha con miociclina, tenía la estructura dentaria, se cambió por la cefalosporina. Bueno, son pastas poliantibióticos que se pueden colocar en casos rebeldes. Luego de haber intentado todo lo que venimos hablando, podemos intentar con una pasta poliantibiótica. ¿Cuáles son las desventajas y por qué la usamos muy poco? Porque genera alergias y genera flora resistente dentro del conducto, ¿sí? Y luego tenemos también las asociaciones, que tenemos algunos preparados que no son de uso odontológico, que son gotas óticas, como formadas con hidrocortisona y antibióticos como la ciprofloxacina, que tenemos que tener cuidado en el uso odontológico, es la asociación de antibióticos con un corticoide. Comercialmente tenemos el metronidazol para las necrosis, que tenemos el pentasol. También cuidado con las alergias y las resistencias microbianas en estas asociaciones. Por último, dentro de las medicaciones tópicas, tenemos la clorexidina en gel al 2%. ¿Se acuerdan, o si no les recuerdo, que cuando hablamos de sustancias irrigantes, nosotros hablábamos de la clorexidina
como irrigante al 2%, que tenía amplio espectro, abarca el Enterococcus fecalis, que tenía su propiedad de sustantividad. El doctor en necrosis les habló del toilet, ¿se acuerdan? El toilet del conducto en necrosis, con el protocolo, con la última irrigación de clorexidina. Eso era en líquido, en sustancia irrigante. Ahora la vemos en gel. También es al 2% por su amplio espectro, pero es como una consistencia en gel. ¿Cuándo? No voy a repetir lo que vengo diciendo. Casos rebeldes, ¿sí? Casos de flora resistente. Lo colocamos de la misma manera. Vamos colocando. Acá se mezcla la clorexidina en gel al 2% con el polvo del hidróxido de calcio con un vehículo. Hacemos una pasta cremosa, ¿sí? Y colocamos dentro del conducto, dejamos entre 7 y 15 días y vamos rotando la medicación, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Vienen entendiendo mucha información de medicación, de remedios? Sí, yo tenía una consulta. Los vehículos que utilizamos para lo que acabamos de ver de la clorexidina con el polvo de hidróxido de calcio, ¿es metilcelulosa, suero, lo de siempre? Exacto. Podés elegir un vehículo acuoso o un vehículo viscoso. Casi siempre elegimos un vehículo acuoso. ¿Por qué? Porque son más fácil el retiro, porque ese paciente que está con esa lesión rebelde, lo vamos a ver en 15 días, ¿no? Y porque estamos controlando su evolución. Entonces es con esos vehículos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí. ¿Alguna otra Gracias. duda? Quedó claro, profe. Bien, seguimos entonces. Ahora vamos a hablar un poquito de la medicación sistémica en endodoncia. La medicación sistémica en endodoncia, igual que la medicación tópica, debemos evaluarla en cada caso clínico. Si nosotros la medicación tópica, intraconducto, la colocamos en un tratamiento donde no estamos irrigando correctamente ni activando la irrigación, donde no estamos preparando ni llegando a nuestra longitud de trabajo, pero pensamos que porque colocamos hidróxido de calcio el tratamiento va a solucionarse o va a dar resultado, no es así. Tenemos que hacer todas las etapas para poder llegar a que esta medicación tópica actúe, ¿correcto? Lo mismo con la medicación sistémica. Yo les digo a mis estudiantes, y lo vuelvo a repetir, los compañeros de la cátedra que escuchan el teórico deben estar aburridos, soy pesada, pero a mí me importa mucho que les quede claro en esta etapa de medicación sistémica que si nosotros no actuamos localmente, por más medicación sistémica que le mandemos por teléfono o por mensajito de WhatsApp al paciente y le digamos, en una semana te veo, toma tal cosa, si no actuamos localmente, el paciente no se va a calmar. Y ahora se lo voy a dar con ejemplos. ¿Cuál es la medicación sistémica que nosotros manejamos? Analgésicos, en 3 capítulos los vamos a dividir. Antiinflamatorios y antibióticos o antimicrobianos. Los analgésicos. ¿Cuándo nosotros vamos a dar o a indicar un analgésico a nuestro paciente? Y a eso me hacía referencia. Cuando tenemos un dolor pulpar, cuando tenemos un dolor periapical o cuando sabemos o prevemos que puede haber un dolor luego de nuestra obturación, que muchas veces hay y es normal. Ahora, si a mí me llama un paciente y me llama y me dice que está con un dolor, con una pulpitis, por lo que me describe, una pulpitis irreversible sintomática. Hace 24 horas, 48 horas, doctora, que no puedo dormir, que no puedo más, me hago buches con agua fría, con agua caliente, me pongo cosas en la boca, no puedo más del dolor, el diente me pulsa, se me irradia para el oído. Yo le digo, fulanito, tengo la consulta llena, venite el martes que viene, tomate Perifar o tomate un analgésico al que estés acostumbrado cada 6-8 horas. El paciente va a cortar y en las próximas horas se va a acordar de mí y de toda mi familia y no de buena manera, porque yo no le estoy resolviendo nada. Si el paciente me llama y me describe una periodontitis y yo le indico
analgésicos y le digo que no lo voy a poder ver, el paciente no va a resolver su dolor. A ver, si quiero que me queden claros, no les veo las caras. Me gusta verles las caras acá cuando estoy hablando. Tenemos que actuar. Si no podemos, si estamos fuera del país, si el paciente es del interior, si tenemos la consulta llena, si no lo podemos atender, derivémoslo. Mandémoslos a una emergencia, mandémoslos a facultad, a la emergencia de la mutualista, a un colega, pero ese paciente está con un dolor, chiquilines. Y si nosotros no abrimos y descomprimimos ese dolor pulpar y por lo menos colocamos un sedante pulpar, el paciente va a seguir teniendo dolor. Tenemos que hacer las maniobras locales correctas para ayudarnos con los analgésicos, ayudar a ese paciente, pero tenemos que actuar. Si está con un dolor periodontal y nosotros no aliviamos la oclusión, no abrimos e irrigamos con suero para esa periodontitis, no hacemos las maniobras locales correspondientes en un absceso, el paciente va a seguir con dolor. Entonces, estamos cansados de ver en la consulta, me mandaron antibiótico, me mandaron analgésico y me mandaron a mi casa que se me iba a calmar. Pasé los 2 o 3 primeros días que no puedo más. Después que el antibiótico llega a sangre, si es algo que era para antibiótico el paciente, pero pongámonos en el lugar de ese paciente. Maniobras locales es lo primero y luego medicación sistémica. ¿Queda claro? Necesito que los 20 que están conectados me digan que sí. ¿Queda claro? Sí, profe, quedó Sí, claro. profe. ¿Queda claro? Maniobras locales. No manden, no receten si no hacen nada. Porque si está con un dolor agudo, si está con un dolor, el paciente no va a sentir. Pónganse en el lugar del paciente. Ahora, diferente es cuando yo termino de hacer un tratamiento, obturo y le indico un analgésico al paciente. Porque yo a mis pacientes les digo de rutina, chiquilines, fulanito por 48 a 72 horas, o a veces digo 24, 48, depende, podés sentir una molestia. Es normal. Estuve trabajando, obturé, condensé, hice presión, los tejidos perirradiculares, perdonen, los tejidos perirradiculares están respondiendo a mi obturación. Tómate un analgésico menor cada 6 o cada 8 horas. ¿Qué es un analgésico menor? El que tú estés acostumbrado a tomar por un dolor de cabeza. Eso es diferente, yo le indico porque hay un proceso inflamatorio de reparación que puede causarle una molestia. Si esa molestia no calma con analgésicos o hay algo más allá de las 48 horas, comunícate conmigo. Eso es diferente. Pero cuando hay un dolor pulpar o periapical, necesitamos hacer las maniobras locales. ¿Cuáles son los analgésicos que yo voy a indicar? Yo me guío por la escala del dolor de Wayne, que fue descrita hace varios años, pero es una escala que va primer escalón, segundo escalón, tercer escalón, según la gravedad del dolor del paciente. Nosotros los odontólogos casi siempre estamos entre el primero y el segundo escalón. El primer escalón de analgesia es cuando le decimos toma un analgésico, después de hacer las maniobras locales, cada 6 u 8 horas, ¿sí? Que te va a ayudar. ¿Por qué ayuda? Porque ayuda al proceso del dolor, de la liberación de las prostaglandinas, todo lo que ustedes saben, a la liberación de los mediadores químicos, que no es de este teórico. Ayuda. Si ese paciente necesita más analgesia porque el dolor es más, el umbral es más bajo del paciente, el dolor es más intenso, vamos al segundo escalón de Wayne, que es 2 analgésicos menores, que son estos que estamos hablando, el manejo nuestro, cada 4 horas. Quiere decir que te tomas uno derivado de el paraminofenol, por ejemplo, y otro a las 4 horas derivado del pirazolónico, una dipirona y un paracetamol, ¿no? Una novemina, todos sabemos las marcas comerciales, y un Solven. Cada 4 horas va mezclando un analgésico menor, muchas veces se hace en pediatría para bajar la temperatura de los niños, se hace esta analgesia. Cada 4 horas una droga diferente y un analgésico menor. Y nos vamos manejando bastante bien con este tipo de analgesia. Sí, estamos con otro tipo de dolor, ya pacientes traumatizados, bucomaxilofaciales, hospitalizados, a veces se necesita hacer un tercer escalón de analgesia, que es un analgésico mayor, derivado de la codeína, por ejemplo, acuérdense que son dependientes, y un analgésico menor. Son de poco uso para nosotros, pero
los tenemos que saber. ¿Qué debemos analizar? Una historia clínica exhaustiva y con detalle y saber si nuestro paciente es hipertenso, si nuestro paciente tiene una úlcera gástrica, si tiene problemas renales, porque todos estos analgésicos, aunque sean menores, tienen sus contraindicaciones. El más conveniente desde todo punto de vista es el paracetamol, pero a veces el paciente mismo es el que les dice, no, yo estoy acostumbrado a tomar tal analgésico. Bueno, toma ese, ¿correcto? Los analgésicos. Después tenemos los antiinflamatorios. Evaluamos el caso. Palpación de tablas positivas, percusión que sigue, hicimos el tratamiento de urgencia, pero es una periodontitis avanzada, tenemos miedo que se desarrolle en un absceso, primera fase de un absceso apical, agudo, entonces indicamos, aparte de los antiinflamatorios, agregamos, de los analgésicos, agregamos los antiinflamatorios, ¿sí? Los más usados por nosotros son los 3 primeros, como el diclofenac sódico, el ketoprofeno o el naproxeno, que son con tomas cada 12 horas, cada 8 horas. Los monodosis los usamos poco, nosotros en endodoncia. No quiere decir que otras áreas que hagan cirugía, implantología, los utilicen. ¿Sí? ¿Correcto? Y vamos al capítulo de los antibióticos. Acá sí que es fundamental las maniobras locales. ¿Cuándo vamos a indicar antibióticos nosotros? ¿Cuándo? El drenaje es insuficiente o nulo. Por ejemplo, un absceso apical en la fase 2, donde el exudado está yendo desde la parte periapical a la parte de menor resistencia para poder, atravesando la tabla, y quiere drenar, fistulizar. Entonces, cuesta el drenaje, a veces no podemos levantar el perno, hay un perno, un puente, una corona en esa sesión de urgencia y el drenaje no es notorio. Cuando estamos tratando a pacientes inmunodeprimidos, ¿a qué nos hacemos referencia? Esto ya lo dijo el doctor Matías. Pacientes con antecedentes de endocarditis bacteriana, pacientes con HIV, pacientes trasplantados, ¿sí? Entonces vamos a usar toda nuestra batería sistémica y vamos a ayudar a esa inflamación, esa infección, a esa infección odontogénica con un antibiótico. Y en los casos clínicos con flora resistente que les vengo hablando hoy. ¿Cómo nos damos cuenta? Esta fístula que no cierra, esta lesión que no cicatriza, este exudado persistente que no lo podemos combatir. Hay múltiples artículos, acá les puse uno, donde habla de la flora resistente, de las infecciones endodónticas, donde tenemos gram positivos, gram negativos, enterococos, cándidas, donde esa flora es difícil de combatirla. Y ahí sí necesitamos la indicación por vía sanguínea de un antibiótico que por vía sistémica actúe en nuestro tratamiento. Bueno, me ha pasado de todo, tos, afonía, estornudo, he pasado por todo, chiquilines. Bueno, ¿cuáles son los antibióticos que vamos a recomendar? Primera línea, las penicilinas semisintéticas son las primeras que nosotros recetamos. Vamos a un derivado de la amoxicilina, a un derivado de una ampicilina, ¿no? A un amoxidal, 500 miligramos cada 8 horas. También podemos ir a una asociación, pacientes inmunodeprimidos, con toque general. Acá tenemos que evaluar todo, chiquilines. El paciente está con un absceso y está con fiebre, con ganglios, con adenopatías, está con malestar, con decaimiento. Entonces hay que empezar a aumentar la batería porque este paciente se nos está complicando. Ya está en la parte sistémica con un compromiso sistémico. Podemos hacer asociaciones de amoxicilina con sublactam o con ácido clavulónico, ¿sí? Y vamos manejando qué tipo de antibiótico vamos a dar. Si son alérgicos, muy importante la historia clínica. Si son alérgicos a la penicilina, ¿qué vamos a dar? Bueno, la clindamicina como primera instancia, tener claras las dosis, 300 gramos cada 6 horas por 7 días, la citromicina, la claritromicina y otras asociaciones como el metronidazol con la eritromicina o las tetraciclinas. Está muy controversiado y sigue en estudio, ustedes lo deben haber visto en farmacología. Antiguamente nosotros hacíamos tratamientos de antibioterapia durante 7 a 10 días. Hoy se sabe que eso ya no corre más. Es
entre 5 días, entre 3 a 5 días. También tenemos que evaluarlo. La clindamicina se pone 7 días, pero lo que hablé antes, las penicilinas, ya para una infección endodóntica, se habla de 5 días ya es suficiente. ¿Qué es importante en todos estos casos? La evaluación. En primer lugar, saber que el antibiótico, como la medicación sistémica, son coayudantes de nuestro tratamiento, que nos van a ayudar. Pero si nosotros no realizamos las maniobras correspondientes, esto no va a caminar. Hacer un seguimiento a las 24 y a las 48 horas de ese paciente. No podemos darle un antibiótico y decirle en 5 días, llamame y decime cómo estás. No, es todo. Es llamarlo, es verlo, es citarlo, es evaluar si son 3 días de antibióticos, son 5, ver cómo evoluciona. Si no evoluciona bien, pasar de 5 a 7, si está afectándose sistémicamente, y evaluar siempre si es un tratamiento antibiótico, como venimos hablando, o una profilaxis antibiótica, como habló el doctor en la pasada. Es importante que si hay un compromiso sistémico, si el paciente es inmunodeprimido, vuelvo a repetir, con las 3 que hablamos, darle una dosis de antibiótico profiláctico. ¿Qué quiere decir? Antes de nosotros actuar. Entre 30 y 60 minutos antes, le damos la medicación, que espere en la sala de espera y luego comenzamos a atenderlo. ¿Sí? Serían 2 gramos de amoxicilina, ese rato antes, 30 a 60 minutos antes del procedimiento, por vía oral, y si son alérgicos, clindamicina, 600 miligramos entre 30 a 60 minutos previo a nuestro procedimiento. Puede ser que haya un compromiso sistémico o que ese paciente sea un paciente trasplantado y queremos hacer esta profilaxis, pero que luego nosotros hacemos el tratamiento y vemos que no hay exudado, no hay fístula, la lesión es muy pequeña, es una infección primaria. Dimos antibióticos profilácticos porque el paciente lo requería por su compromiso sistémico, porque era inmunodeprimido, pero luego no necesitamos hacer un tratamiento profiláctico de 3 o 5 días. ¿Entienden la diferencia? Y en otros casos, sí, necesitamos la profilaxis antibiótica y el tratamiento. ¿Por qué? Porque hay un compromiso general y porque la infección o el tratamiento lo requiere. ¿Queda claro esto? ¿La diferencia? Sí, profe. ¿Sí? No están muy claros, me parece. Bueno, terminando. Conclusiones. Me parece que se lo fui remarcando en todo el teórico. Si les queda dudas, pedimos que pregunten en el foro. Las conclusiones son la importancia de estos recursos, ya sean tópicos o sistémicos, que tenemos para cerrar, para englobar, para darle más recursos que contamos para que nuestro tratamiento tenga éxito. El tratamiento simple no existe. Todos tienen sus diferentes complicaciones, o desde el punto de vista sistémico, o lesiones, o conductos con infecciones persistentes. El simple tal vez no necesita medicación intrarradicular. Se hace en una sesión, una biopulpectomía, y no hay ningún problema. Pero nosotros tenemos que estar preparados para el tratamiento complejo, para el tratamiento que requiere esto. El simple, bien, no lo necesitamos, pero si no es tan simple y requiere, bueno, ¿con qué contamos en la endodoncia? Y tener en cuenta todos los recursos, desde activar la irrigación, cómo colocarla, qué colocar, la rotación medicamentosa, y bueno, y saber qué vamos a colocar en cada tratamiento. Esto no es una receta de cocina, esto no es matemáticas 2 más 2, 4, esto es biología y cada paciente va a necesitar algo diferente. ¿Sí? Les dejo las referencias y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, sepan que este es el último teórico así en vivo, luego van a quedar a partir del martes que viene, que empezamos las clínicas, van a quedar subidos a la plataforma. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran consultar?
¿No? Bueno, entonces nos despedimos por acá. Si no tienen dudas, Profe, ¿así que no vamos a tener más teóricos? sí, los teóricos van a ser subidos a la plataforma. Lo que no van a tener es Son- esto, en vivo, Ajá. porque nosotros vamos a estar dando la clínica de cuarto. Está, genial. ¿Correcto? Gracias. Se van a subir semanalmente los teóricos, va a seguir el foro de preguntas, de consultas, vamos a seguir conectados, pero ustedes también empiezan la clínica de tercero, ¿correcto? Sí, algunos sí. Está. Y nosotros empezamos con la generación 2020 Claro. para que termine su curso. Entonces sí, no obvio. podemos, es en el mismo horario. Está. ¿Está? Está genial, Pero gracias, los teóricos martes a martes van a ser subidos y el foro va a seguir estando para las consultas. Si hay algún cambio, siempre se va a publicar. Gracias, ¿Correcto? profe. No, Muchas por gracias. favor, a las Gracias, profe. órdenes.